Os saludamos, queridas amigas y queridos amigos, Antoni Bolinches, Francesc Miralles y servidor Alex Rovira, en un nuevo capítulo de Ojalá lo hubiera sabido antes. El otro día hablábamos de tu mentalidad buena suerte y decíamos cómo podemos integrar una mentalidad, un software que nos permita gestionar de manera distinta a nosotros mismos y al propio camino de la existencia. En ese diálogo surgía inevitablemente, hablando de crear buena suerte, surgía el azar. De modo que decidimos hacer un capítulo sobre el azar y quizás un concepto menos conocido pero fascinante, que es la sincronicidad. Así que bienvenidos al azar y a la sincronicidad. Bienvenido, querido Tony. Bien hallado, Alex, bien hallado, Francesc. Porque Tony es un maestro de lo que sería la gestión del azar y la conversión de eso incontrolable a de alguna manera tener herramientas para nuestro propio proceso vital, y Francesc, que es un gran experto y amante del concepto de sincronicidad. Con lo cual, querido Francesc, muy bienvenido y comenzamos contigo. Azar y sincronicidad, ¿qué nos dirías? Muchas gracias, queridos amigos y maestros. Yo me remitiría al autor, o al menos a quien popularizó el concepto de sincronicidad, que fue Carl Gustav Jung, como quien bien sabemos fue un colaborador de Freud que luego acuñó muchos conceptos que hoy en día usamos de manera habitual, como introspectivo, extrovertido, perdón. Decía también el inconsciente colectivo, los arquetipos. Jung era un hombre muy curioso que le gustaba investigar más allá de la lógica de la realidad. Entonces él se dio cuenta de que a veces sucedían casualidades significativas. ¿Qué es una casualidad significativa? Es cuando dos cosas suceden simultáneamente, guardan una relación de sentido entre sí, pero una no ha provocado la otra, sino que suceden de manera paralela. Ejemplos muy sencillos. Yo estoy pensando en una canción muy antigua, no sé, de los Carpenters y no de las más famosas, y de repente Alex se pone a cantarla sin que yo lo haya hecho. Entonces, esto es una sincronicidad. Otra muy típica que podemos experimentar, ir por la calle y recordar un compañero nuestro que fue importante en la época del instituto y que no hemos vuelto a saber, y esa persona llama por teléfono. Eso es la sincronicidad, cuando se produce una conexión del azar que parece que está mandando algún mensaje. Y Jung lo explicaba a través de una de sus muchas anécdotas de consulta, que narra muy bien, que él decía que le vino a visitar una mujer que le contaba un sueño en el cual había un insecto dorado, si no recuerdo mal, de Egipto, que Un aparecía. escarabajo dorado, sí. Un escarabajo dorado. Y justo mientras estaba explicando eso, un escarabajo dorado, muy raro verlo en Suiza por el tipo de clima, chocó contra el cristal donde estaba la consulta. Eso fue una sincronicidad. Pero, ¿cuál fue el mensaje que le dio esa coincidencia entre lo que la mujer contaba y el insecto que parecía que quería entrar en la consulta? Pues el mensaje que le dio a Jung, que es: este sueño tiene importancia, debemos analizarlo a fondo. O sea, esta conexión del azar significa que debo prestar atención. Y a partir de aquí desarrolló la teoría de la sincronicidad, que tiene sus propias leyes, y sin extenderme mucho daré una. Y es que a medida que estamos atentos a estas casualidades con significado, estas se multiplican. Es decir, que si tú llevas un diario de sueños, estás atento a estas señales sutiles del universo y las vas consignando de alguna manera, vas a ver cada vez más. Y si se producen muchas, según Jung, y con eso terminaré, dice que cuando hay muchas sincronicidades que aparecen juntas, anticipan un gran cambio en la vida de la persona. Espero que no suene muy esotérico todo esto. Viene de un gran teórico y de un hombre con una mentalidad muy exploradora, y me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Querido Tony, ¿azar o casualidad? ¿Qué lectura darías tú al hecho Yo, del azar y a cómo lo podemos gestionar? como soy muy armonizador, creo que a veces es el azar, a veces es la casualidad, a veces es la causalidad. Eh, Alguien define el azar como el efecto conocido de una causa desconocida. Es una buena manera de plantearlo. Primero de todo,
expresar mi reconocimiento y respeto por la obra de Jung. Fue el primer discrepante de la escuela freudiana, hizo aportaciones interesantísimas, creó la psicología profunda y realmente entender a Jung no es fácil, pero quien entiende a Jung está profundizando en su inconsciente más reprimido y está llegando a la inteligencia primaria, que es como yo defino la intuición, la inteligencia del instinto. Por tanto, Francés, me alegro mucho que hayas citado para mí al segundo gran maestro de la psicología. Para mí el primero sigue siendo Freud, pero el segundo, si es que pudiéramos establecer jerarquías cuando tienen dos posicionamientos distintos, pero por la importancia, calidad y profundidad de su obra, podría ser Jung. Además, murió cuando yo ya había nacido, murió en 1961, después de Freud, fue el segundo autor que leí, y una frase suya me impresionó, que vosotros a veces la hemos comentado entre nosotros, es que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Es una aportación genial de Freud que nos invita no solo a la vida, sino a aprender de la vida y a vivir la vida sin miedo, pero con responsabilidad. Y precisamente por eso creo que él defiende la sincronicidad. Para mí una buena lectura de la sincronicidad y cómo se entiende a nivel operativo es que las cosas ocurren en el tiempo que han de ocurrir. O sea, de ahí saqué yo mi teoría del tiempo natural. Hay cosas que hay que dejar que reposen, hay cosas que hay que dejar que fermenten y hay procesos que no podemos acelerar porque al acelerarlos los de alguna manera precipitamos y a veces los malogramos. Teoría del tiempo natural. Y ahí es donde el azar podría hacer yo alguna aportación entre dos diferenciaciones posibles. La del azar entendido como cálculo matemático, es el azar asociado con la suerte, del azar no con la buena suerte de Alex Rovira, sino que, claro, yo sé que si juego a un número de la lotería, pues tengo una posibilidad entre 100.000 de que me toque. Es una posibilidad que a la vez es una probabilidad, pero que es una probabilidad pequeña y por eso se utiliza la posibilidad. Cuando la posibilidad es grande, ya pasa a ser probabilidad. Y por eso la importancia del azar asociado a la buena suerte es el de la perseverancia, porque si hacemos caso a lo que dice Francés en Mazal y lo que dice Alex en la buena suerte y en tu mentalidad buena suerte, cuando tú estás preparado para la respuesta, es cuando sabes hacerte la pregunta. Y cuando sabes hacerte la pregunta, es que estás sincronizando con el tiempo natural en el que aquello quizá puede empezar a ser resuelto precisamente porque ya te lo estás preguntando. Todo lo que he dicho tiene algo que ver con el azar y la sincronicidad. Francés y Alex, no lo sé, Sí, no por lo sé, supuesto, por supuesto. no lo sé. Me encanta que hayas citado esa frase de Jung, que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Jung tiene aforismos sensacionales como lo que niegas te somete o lo que aceptas te transforma. Y también ese otro aforismo tan revelador que aquello que niegas de ti mismo se acaba convirtiendo en tu destino. Un gran creador de aforismos con una profundidad de inteligencia enorme. Haciendo un poquito la síntesis, quizás la diferencia entre azar y sincronicidad radica en la forma en que la persona percibe e interpreta los eventos que ocurren en la vida. El azar, al que muchas veces también llamamos casualidad, se refiere a eventos que suceden sin un propósito aparente o sin una conexión significativa.
En el correcto. azar, además, los eventos se consideran independientes y no hay una relación causal entre sí. Y las coincidencias que ocurren por azar las solemos ver como eventos fortuitos sin un significado más profundo. Mientras que desde una mirada desde la sincronicidad, desde este concepto que nos presentó el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, entenderíamos que no hay tal casualidad, sino que la aparición simultánea de eventos o circunstancias que para nosotros son cargadas de significado, de sentido, significativas, y que aparentemente no tienen una conexión casual, pero que nosotros se la damos, nos impactan con una enorme carga emocional hasta el punto que a lo mejor no las olvidaremos nunca. Ahora pondremos ejemplos. En la sincronicidad, la persona cree que los eventos, situaciones o experiencias que vive se interconectan a un nivel simbólico o psicológico. Cuando la paciente de Jung en su diván le explicaba que había soñado con un escarabajo dorado y de repente Jung escucha un golpecito repetitivo en el cristal de su consulta y ve un escarabajo dorado, ¿qué hace él? Abre la ventana, el escarabajo se posa en su mano, él se dirige a la paciente en el diván y se lo muestra. Y ella se queda absolutamente atónita, porque además era un tipo de escarabajo, como muy bien decía Francés, que no estaba en Suiza, que procedía de África. Por lo tanto, eso esa mujer le puede decir, sin que Jung le diga nada, que su sueño tiene una relevancia muy especial. La ocurrencia de esos acontecimientos en paralelo hacen que la paciente o la persona le encuentre un significado profundo a esa experiencia sincrónica. Y a menudo se interpreta como una señal. La palabra sincronicidad nos lleva invariablemente al concepto señal o algunos le llaman mensajes de la vida, mensajes del universo. La vida o el inconsciente que guía a la persona hacia una comprensión más profunda de sí misma o de situación. En resumen, el azar se referiría a lo fortuito sin conexión aparente. La sincronicidad implicaría eventos que, aunque carezcan de una relación causal obvia, tienen un significado personal o emocional profundo para quien los experimenta y se pueden interpretar como un guiño del universo o una oportunidad de reflexión y crecimiento personal. Por ejemplo, pensar en alguien y recibir una llamada. Por ejemplo, estás investigando un tema específico y mientras caminas por la calle le das una patada a un papel que es un folleto que contiene exactamente la información que necesitas para tu investigación. Por ejemplo, sueñas con algo, un sueño que te parece impactante, y luego en la vida real esa situación se materializa de una manera similar. Por ejemplo, te encuentras con alguien en un lugar totalmente inesperado. Estás en una ciudad en el extranjero muy lejana y el día anterior has pensado en un amigo o amigo que hace años que no ves y de repente te lo encuentras. Por ejemplo, números significativos. Ves repetidamente en el reloj las 11:11 o las 23:23. Y para ti eso tiene un significado personal. Puede ser una fecha de nacimiento o un número que asocies a algo importante o a un ser querido fallecido, a un contexto inusual. Parece que los números hablen contigo. O por ejemplo, coincidencias de nombres. Conoces a alguien cuyo nombre o apellido es idéntico o muy similar a una persona importante en tu vida. O lleva un tatuaje con un dibujo o con un nombre que hace que consideres que aquello es una sincronicidad. Pero la clave está en la interpretación personal que hacemos de los acontecimientos. Lo que es significativo para una persona no tiene por qué serlo para la otra. La clave es que estas coincidencias inusuales pueden tener ese impacto emocional o simbólico que pueden cambiar el curso de su vida y de su destino. ¿Qué añadiríamos frente a todo lo que estamos comentando, querido Francés, querido Tony? Has puesto muchísimos pequeños ejemplos que son muy clarificadores y yo puedo poner un testimonio que además guarda relación con Alex y creo que se lo conté en su momento, que es lo que sucedió con el manuscrito de Lotfi, de tu amigo, Cuéntalo, de cuéntalo. Sao Paulo. Bueno, un día Alex me llama y me dice, tengo un amigo que es consultor, va a escribir un libro para Penguin, él no es nativo, me gustaría que tú quedes con él, le eches un vistazo a lo que ha hecho, porque en unos meses tiene que presentarlo a la editorial. Entonces yo quedé con Lotfi, que es un consultor y director de talleres medio argelino, medio canadiense, una persona encantadora. Quedamos en el barrio de Gracia, yo recuerdo. Él me mostró lo que había escrito. El libro se llamaba ¿Te atreves? Con una pregunta.
y iba a recibirlo el editor que teníamos con Alex en ese momento para El laberinto de la felicidad. Santos se llamaba aquel hombre. Santos López Seco. Sí, exacto. Entonces yo miro el manuscrito de Lotfi y me doy cuenta de que está muy bien estructurado, pero que está escrito por alguien no nativo, con lo cual hay problemas con la gramática, palabras que no se usaría exactamente esa, y como era un libro corto de 60-70 folios, era como un libro de estos que se leen en el AVE, yo le dije, mira Lotfi, no lo mandes todavía así, ya que el libro es corto, envíamelo a mí, déjame que le dé un repaso, que te lo ponga un poco en cristiano, entre comillas, y así lo podrás mandar con más garantía de que eso te lo acepten y se publique. Entonces él me dio las gracias, muy, muy feliz de todo esto, me lo mandó. Yo ese manuscrito lo guardé en una carpeta y pasaron 2 semanas, pasó un mes y medio, pasaron 2 meses y me olvidé totalmente de mi promesa, cosa que nos pasa a veces, ¿no? Y en estas, que el Ministerio de Cultura me manda a Sao Paulo para dar una conferencia en un congreso que había de literatura juvenil. Los que conocéis Sao Paulo sabéis que es una ciudad que tiene 20 o 25 millones de habitantes y que es gigantesca. De un extremo al otro quizás tiene 80 kilómetros. Y a mí me pusieron en un hotel muy en las afueras, donde lo único que había era el Palacio de Congresos, donde se hacía ese encuentro mundial de literatura juvenil. Y todos los que estaban en el hotel donde me alojaron tenían que ver con ese congreso. Eran gente del mundo de la edición, de la pedagogía. Bueno, el caso es que yo me subo a mi habitación en el piso 15, si creo recordar bien, y mientras busco documentos para dar esa conferencia, a ver de qué puedo hablar, si encuentro un documento de Rodari, diferentes cosas, aparece el libro de Lotfi. Entonces, ahí me doy cuenta que han pasado 2 meses, que no he cumplido la promesa, y inmediatamente escribo un WhatsApp a la persona para disculparme. Digo, lo siento mucho, acabo de ver esto, sé que te lo debo, en breve lo vas a tener. Ahora mismo no me puedo ocupar porque estoy en Sao Paulo para dar una conferencia, pero a mi vuelta me pongo en ello. Él me escribe, ¿estás en Sao Paulo? Yo también. Yo pensé, qué casualidad. Mira que es grande el mundo y que estemos en la misma ciudad. Y digo, sí, vengo a dar una conferencia de literatura juvenil. Y él dice, yo vengo a visitar mañana, tengo que visitar mañana unos clientes. Me dice, ¿dónde estás alojado? Y digo, mira, en este hotel, que es donde está la gente de este congreso, está muy lejos del centro. Dice, yo también estoy en este hotel. Casualidad. Digo, pero tú tienes tu visita cerca de aquí. Dice, no, no, es en el centro, pero por algún motivo me han reservado aquí. Y me dice, ¿y en qué piso estás? Yo le digo, en el 15. Y él me dice, yo también estoy en el piso 15. Y yo ya estaba como con la boca abierta. Y entonces yo le digo, ¿y cuál es tu habitación? Yo estoy en la 14. Le digo, mira, él me dice, yo estoy en la 12. Solo tenemos un entremedio. Digo, pues abre la puerta que me vas a ver. Estoy aquí. Entonces yo abro la puerta, saco la cabeza y veo asomar la cabeza de Lotfi. Nos fuimos Impresionante. al restaurante abajo, nos Impresionante. tomamos una cena, estuvimos hablando y al regresar a Barcelona esa corrección se hizo, se la mandé y fue publicado y todo fue muy bien. ¿Qué es lo que significa esta anécdota un poco larga que he explicado? Que no sé si aquí hay que responsabilizar a Dios, a un orden secreto que conecta las cosas, pero yo lo que diría que en la vida me mandó un mensaje de, oye, tú has dicho que harías una cosa y tienes que hacerla. Y como no la has hecho, esta persona a quien le debes esto, te la pongo a tu lado, aunque te has ido a la otra punta del mundo. No sé qué más interpretación podríamos darle a todo esto, porque es muy misterioso. Es de película. Es de película. Mira, pensando en la conexión que podría haber entre las sincronicidades y la creación de buena suerte, porque es lo que decíamos antes, ¿no? El azar reparte, lo que decía Shakespeare, el azar reparte las cartas, pero tú las juegas, ¿no? Las sincronicidades y la capacidad de tú crear buena suerte en tu vida quizás se relacionen en un sentido y es que implican una mentalidad, una forma de pensamiento y percepción que puede influir positivamente en tu existencia. Por ejemplo, una mentalidad positiva y receptiva. Tanto las sincronicidades
como el que tú decidas crear buena suerte, requieren una mentalidad que sea receptiva y positiva, porque cuando mantienes una actitud abierta y optimista hacia la vida, estás mucho más dispuesta o dispuesto a sentir, notar o apreciar las señales que suceden a tu alrededor. Esta mentalidad positiva, que no quiere decir ingenua, sino proactiva, puede ser una clave para crear buena suerte. La segunda es lo que tú acabas de contar, la atención a las señales. Las sincronicidades a menudo involucran prestar atención a señales o a eventos aparentemente casuales, pero que tienen, tú lo has dicho, tú les has dado un significado personal muy simbólico. De manera similar, las personas que tienen capacidad de crear buena suerte están alerta a las oportunidades que se presentan en su vida, incluso cuando vienen disfrazadas de adversidades, cuando vienen disfrazadas de desafíos, y pueden tomar decisiones informadas basadas en estas señales. No decisiones mágicas, sino, caramba, me ha pasado lo de Lotfi, por lo tanto tengo que ser riguroso, por lo tanto tengo que cumplir mis promesas. Esa coincidencia genera un cambio de hábitos en ti que te lleva a mejorar como persona y como profesional. Una tercera idea sería la conexión entre pensamientos y eventos, porque tanto las sincronicidades como la creación de buena suerte pueden estar relacionadas con la creencia en la conexión entre tus pensamientos, acciones y eventos de tu vida. Aquellas personas que creen que sus acciones y actitudes pueden influir en su destino son más propensas a tomar decisiones que generen resultados positivos. Otra relación sería la atracción de oportunidades. Me explicaré. Si tú le das una lectura significativa a una casualidad, el encuentro con una persona o con un dato o con un libro o con una señal, eso te puede llevar a aumentar tu iniciativa, a tener un impulso proactivo, porque le das un significado subjetivo a ese encuentro que te pone en marcha para hacer algo que quizás antes no hubieras hecho. Y por lo tanto, si algo tienen en común la sincronicidad y la acción empoderada, es la actitud proactiva. Si la persona considera que esa señal es como un detonante, una chispa, una luz, se pondrá en marcha. Por eso hay personas que a lo mejor han estado en procesos de apatía, de tristeza. Yo qué sé, yo voy a contaros un caso real. Yo tengo una pareja de amigos que ella falleció de una enfermedad muy grave. Hicieron un pacto. Si hay vida más allá, yo apareceré en forma de mariposa y me posaré en tu pecho. Esta persona murió de un proceso de cáncer y al cabo de un tiempo, pasó un año y pico, y este amigo, paseando por el bosque, en la zona del Montseny, del Parque Natural del Montseny, en un hayedo, se le acercó una mariposa y se le posó en el pecho. Claro, él vivió esta experiencia de una manera tan significativa, tan fuerte, que uno podría decir, esto fue azar. Pero para él realmente fue la señal de que de alguna manera su pareja seguía viva y se cumplía la promesa. Pasó un año y pico. A partir de aquí este hombre vivió la vida de una manera muy distinta. Se comenzó a interesar por la espiritualidad, por las experiencias cercanas a la muerte y por toda una serie de cuestiones que él era completamente ajeno a ellas. Por tanto, la cuestión está en que eso que para unos es azar, para otros puede ser una experiencia profundísima y de tal calado que cambie su vida. Por lo tanto, aquí tendríamos que hablar con el maestro Tony. Tony, ¿verdad que la interpretación o la subjetividad y la narración que hacemos de los hechos puede cambiar radicalmente nuestra vida? Sí, de hecho, cuando hablamos de los mecanismos de defensa, uno de los más frecuentes es la proyección. Adjudicamos en el otro aquello que está en nosotros. Y curiosamente, has abierto un ámbito asociado al azar y a la sincronicidad que sí es interesante que pueda reflexionar al respecto. Es la sincronicidad asociada a la sinergia. En definitiva, Claro, aquello que tiene que ver con la empatía y simpatía que se establece entre las personas. qué Os interesante. pondré también un ejemplo personal que tiene que ver con vosotros dos. A vosotros dos os conozco
desde hace más de 20 años. Sí, señor. Pero no hemos empezado a hacer cosas juntas hasta hace apenas un par de años. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que la sintonía espiritual, filosófica y de estilo de vida y el conocimiento de la obra respectiva, y por eso es importante que entendamos que las cosas nos pasan cuando estamos preparados para que puedan ocurrir, ha ido creando una sinergia en el que lo que pudo ser azar, que es la casualidad de conocernos, dio lugar a un proceso progresivo de conocimiento, reconocimiento, en el que la empatía y la simpatía han jugado un papel que ha generado una sinergia. Completamente. Y eso ha ocurrido seguramente cuando se han dado las condiciones naturales para que lo que está ocurriendo tenga que ver con lo que ocurrió, se fue consolidando, se fue ampliando y dio lugar a un salto cualitativo del que vosotros sabéis que soy un gran defensor. Cuando os digo que cuando estoy con vosotros aprendo y mejoro lo que digo, estoy hablando de la sinergia que se produce entre los conocimientos respectivos de acuerdo con mi teoría de que nadie sabe tanto como todos juntos y que todos podemos aprender de todo. Y a mí en cada encuentro me sigue sorprendiendo las aportaciones de Francés, enciclopedia viviente, y no conozco dos personas que conozcan tantos autores y hayan leído tanto como vosotros. Y a nivel de anécdota personal, me pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Francés. Yo estaba pensando en una mujer a la que quería mucho, aunque creo que en este caso no puede atribuirse a la sincronicidad. La llamé por teléfono, ella me dijo que también estaba pensando en mí, le dije que estaba en un determinado hotel, ella me dijo que también, y después me dijo, Tony, no empieces con tonterías que enseguida salgo del baño. O sea, por tanto, ahí no había sincronicidad, sino que habíamos viajado juntos. A mí me ha pasado, personalmente podría contar muchísimas anécdotas de sincronicidad, pero os voy a contar dos muy fuertes. Para mí, una vez, la primera novieta que tuve, bueno, pues llegó un momento en el que no prosperamos, no avanzamos después de 2 años de relación. Y cuando lo dejamos, sus padres no estaban en Barcelona y yo me quedé con las ganas de ver a su madre, porque me la quería mucho quería mucho a sus padres, ¿no? Y yo en aquel momento estaba haciendo la sustitución del servicio militar, que era el servicio voluntario sustitutorio, donde trabajaba para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Barcelona. Y un día hice una visualización y dije, me voy a encontrar a esta persona en el metro de Plaza Urquinaona. Y visualicé concretamente el lugar y el punto en el que me la encontraría. Me olvidé de eso y un día yendo hacia la asociación, exactamente en ese lugar ella salía del metro. Y cuando me la encontré entre estupor y certeza. Lo mismo me pasó con un viejo amigo al que hacía tiempo que no veía, cuando eran las fiestas mayores de Barcelona, el día de la Mercè. No tenía su teléfono, no había la tecnología que hay hoy. Yo en aquel momento debía tener 18 años, era un compañero de estudios que no vino al curso siguiente. Curiosamente yo no tenía su teléfono, pero era una persona que apreciaba mucho. Y dije, me lo voy a encontrar en la Plaza España el día de las fiestas de la Mercè en tal punto. Y fue impresionante porque iba con otro amigo, con Andrés. Íbamos caminando y de repente se hizo como un pasillo, literalmente como un pasillo, y él estaba ahí al fondo con su novia. Entonces, a mí eso me hizo pensar mucho.
hasta el punto de en qué medida pueden haber elementos de nuestra vida. Y no quiero entrar tampoco en un pensamiento mágico, ¿no? Pero el poder del deseo, el poder de la intención y tantos otros ejemplos que os podría poner, donde quizás, como hipótesis interesantísima y apasionante, cuando la intención es positiva, cuando la intención es constructiva, nunca mejor dicho, pueden darse hechos aparentemente casuales que no son tan casuales y que nacen de una voluntad de reencuentro en y por el amor. Sí, Así que, Alex, en función de lo que estás diciendo, en más de una ocasión te he comentado que yo creo que tú tienes facultades paranormales. sí, eso Es una es un... facultad paranormal, aquella facultad que todavía no se puede explicar por los conocimientos científicos actuales. Cuando yo acabé la carrera de psicología, el primer curso que hice fue con el profesor Fassman. Hombre, Fassman era un parapsicólogo que tenía una proyección mundial, había actuado en grandes teatros y impresionando con sus facultades paranormales, que no eran trucos, sino facultades paranormales, y estaba dando un curso de hipnosis. Bien, yo participé en ese curso y él hacía prácticas con todos los alumnos menos conmigo. Él sabía que yo era psicólogo. Habían también otros psicólogos y otros que no eran psicólogos. Y un día, como teníamos buena relación, un día le pregunté, ¿y a mí por qué no me hipnotiza? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? y a ti no te podía hipnotizar. Exactamente, dice, no, es que a ti no te puedo hipnotizar. Y yo sí que hipnotizaba a mis compañeros, pero nunca utilicé la hipnosis porque no me daba congruencia. Y eso me lleva a una reflexión. Todos servimos para algo, nadie sirve para todo. Freud inventó el método de la libre asociación porque él se consideraba que no era un buen hipnotizador, aunque empezó su carrera como terapeuta con el método hipnótico. Y curiosamente, hablando de anécdotas, una famosa anécdota de Freud, de la que todos deberíamos aprender, porque cuando Freud despertó a una clienta del estado hipnótico y la clienta le abrazó, Freud hizo una reflexión magistral que todos nos deberíamos apuntar. Freud se dijo a sí mismo en una reflexión posterior que consta en sus obras completas, dijo, como no creo que sea fruto de mi atractivo, debe ser consecuencia del efecto de la transferencia. Por tanto, ¿qué capacidad de autocrítica, de moderación y de no caer en el En el narcisismo? narcisismo, vaya que sí. En definitiva, hay cosas que no podemos explicar desde la ciencia, hay cosas que aún nos da miedo averiguar. Se creó en Barcelona una escuela de estudios parapsicológicos y tuvo que cerrar. ¿eh? Yo tengo personas cercanas que detectan cuando una persona está cerca de la muerte y en lugar de profundizar sobre ese conocimiento, ¿sabes qué ha hecho? Dejarlo al lado, porque todo esto nos da miedo. Vivimos en una época tan racional que estamos limitando nuestras capacidades paranormales y nuestras intuiciones. Y tú, Alex, estás suficientemente evolucionado para permitírtelo y parte de eso está provocando que a través del inconsciente colectivo, no sabemos a través de qué, tus mensajes llegan. Lo que sí ya está demostrado es la telequinesia y la capacidad de transmitir pensamientos. ¿Por qué no podemos creer que es posible que al evocar y al pensar en el que algo puede suceder, estamos influyendo en aquella persona implicada en que favorezca, eso sí, ahí habría una gran sincronicidad paranormal? Yo creo, Alex, que tú tienes una inteligencia
paranormal, a diferencia de otros que tenemos una inteligencia de lo más normal, ¿correcto? Yo cerraría diciendo que los dos casos que ha puesto Alex van más allá de la sincronicidad, son actos de creación y hemos de concluir que aunque no ejerce como tal, Alex es un mago. Querida familia, yo también os quiero mucho y encuentro en mis amigos todas las virtudes y todas las potencialidades y actualizadas. Es un privilegio poder estar con vosotros, poder permitirnos explorar temas que provoquen la reflexión de nuestras amigas y amigos que nos acompañan cada semana, desde el acuerdo o desde el desacuerdo, con controversia o sin controversia. Lo importante es abrir el regalo juntos y darnos el permiso de explorar dimensiones de la realidad que ojalá hubiéramos sabido antes. Os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene con una temática que esperemos que os inspire y que sea útil para vuestra vida. Gracias, Tony. Gracias, Francesc. Seguimos. Gracias a todos.